muchos hablan de la Semana Santa y por la mayoría a nuestro alrededor, hablando de la Semana Santa no significa nada más que vacaciones. No van a ir a la escuela, por algunos, dependiendo de su trabajo, no van a trabajar o por lo menos van a tener algunos días libres. Y significa nada más, pero para nosotros entendemos que en esta temporada del año tomamos un tiempo especial para enfocarnos en el sacrificio de Cristo, en su crucifixión, sepultura y resurrección. Se pone en la base de la fe cristiana. Y entre el calendario cristiano no hay fecha más importante que el domingo de la resurrección, que vamos a celebrar el domingo próximo. En un sentido, hermanos, cada vez que reunimos en nuestros cultos, el hecho que estamos reuniendo el primer día de la semana es para recordar que fue así el día domingo cuando Cristo resucitó de la tumba mostrando su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, porque la pena del pecado es la muerte. Cuando Él fue crucificado y 3 días después que pagar la pena del pecado para todos los suyos, los que han de arrepentir de sus pecados y creen en Él, Él fue resucitado, mostrando la evidencia de su poder para perdonar. Pero en una manera especial la iglesia ha celebrado la resurrección de Cristo un día al año, conocido como el día de la resurrección. Y el domingo antes, como mencionó Pastor Antonio, a veces el domingo de las palmas el domingo de la entrada triunfante, reconociendo la entrada de Jesús a Jerusalén cuando todos gritaron ¡Hosana! Aunque pocos días después cambiaron su grito a crucificarlo. Aparte del perdón y la salvación que recibimos por la redención comprado por Cristo, por su sacrificio expiatorio, hay otras implicaciones muy prácticas que experimentamos por causa de la crucifixión y resurrección de Cristo. Es mi deseo que todos podemos sentir en alguna forma, por ejemplo, la comunión que tenemos como iglesia por la unidad que tenemos con Cristo y su crucifixión y resurrección. Pablo se enfatiza la realidad de nuestra unión con Cristo en tal manera en Romanos capítulo 6 y los versículos 4 y 5, cuando él declaró: por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sin importar cualquier prueba que estamos enfrentando en la vida, tenemos causa para gozarnos y para confiar en el Señor Jesucristo resucitado. Él es nuestra esperanza. Y tenemos una esperanza viva, porque tenemos un Señor vivo. Cristo Jesús, Señor nuestro resucitado. A lo mejor algunos de ustedes están a veces enfrentando las cosas difíciles en sus vidas y llegando de ser un poco desanimados por causa de cosas que están pasando en su vida. Aún pensando en la muerte y resurrección de Cristo tiene implicaciones prácticas para nosotros en tiempos así. Posiblemente aún algunos están un poco temerosos o preocupados por las enfermedades afectando tu propia vida o la vida de algún amado. Por otros no es la enfermedad, sino la falta de trabajo, o por lo menos dificultades financieras que puede causarte a ser tentada
tentados con la ansiedad. Pasa lo que pasa, nuestra esperanza y confianza debe estar puesta en Jesús. Tenemos un Dios soberano y todopoderoso, quien nos ama y nos cuida sabiamente por su gracia y su misericordia. Como creyentes en Cristo Jesús, nos hemos sido bendecidos por nuestro Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escogidos, predestinados, adoptados, redimidos, dados una herencia, sellados con el Espíritu Santo, y todo para la alabanza de su gloria. Y son solamente algunas de las bendiciones mencionadas en Efesios capítulo 1. Ahí Pablo ora para la iluminación de los ojos espirituales de la iglesia, para que sepan, como dice Efesios 1, 18 al 20, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. No se importa cuál sea la prueba que tú estás enfrentando ahora, aun si sea la misma muerte, por la gracia de Dios, tú tienes la esperanza en el Cristo resucitado, si tú eres de Él. Y ahora, entre el domingo próximo, consideraremos la crucifixión y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por un pasaje seleccionado que podemos cobrar esperanza y ánimo desde un canto hebreo, escrito por alguien quien verdaderamente estaba enfrentando su propia muerte. ¿Cómo podemos, cómo debemos confrontar a las pruebas, las que sean, y aún enfrentar a la realidad de la muerte, si sea por una enfermedad o algo que viene en cualquier otra forma? Pues si podemos enfrentar a la muerte con gozo y con paz, podemos enfrentar cualquier otro tipo de pruebas. La muerte es el enemigo más grande que podemos imaginar, y si podemos llegar, por causa de nuestro entendimiento y confianza en el Cristo resucitado, a enfrentar aún la muerte con paz y gozo, no hay ninguna otra prueba en que debemos ser asustados. Para apoyarnos, vamos a ver un canto escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios por alguien quien verdaderamente enfrentó la muerte y aún así confió en Dios. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, y vamos a considerar un canto del rey David, el Salmo 16. Me gusta el pasaje porque nos provee la oportunidad de ser animados y fortalecidos, tal como también aprender algo muy importante sobre cómo interpretar la palabra inspirada de Dios. Primeramente, yo estaba llevado allí a este pasaje por la manera que una porción del Salmo está citada y usada por ambos Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento en relación a la resurrección de Cristo. Por los estudiantes en nuestra iglesia y otros que han estudiado una clase o un curso o leer libros sobre la hermenéutica, o sea, la interpretación bíblica, la manera que unos autores usan otras porciones de la Biblia en sus escritos, está conocido como la intertextualidad. No se preocupen si no han escuchado el término así. Simplemente habla de la manera que unos autores
bíblicos, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, usan ciertos pasajes bíblicos en una parte de la Biblia en sus propios escritos. Y en el caso que vamos a ver en este pasaje, en las predicaciones, porque este fue parte de la base de las predicaciones que fueron recordadas en otras partes de la Biblia, predicaciones de Pablo y de Pedro. Entre los últimos años, eso ha sido un interés mío y punto importante entre mi ministerio a otros predicadores y estudiantes de la palabra, especialmente los que están preparando por el ministerio pastoral. Porque es un área donde algunos han desviado en su forma de interpretar la Biblia. Algunos han inventado una idea que supuestamente los apóstoles estaban espiritualizando o alegorizando partes del Antiguo Testamento para hablar de Cristo. Y no es así. Pero más que eso, aunque inicialmente yo fui enfocado en el Salmo 16, la primera vez estudiándola, y el asunto de la resurrección presentado aquí en el pasaje y usado en el Nuevo Testamento, fue el mensaje principal del Salmo mismo que me agarró la atención. Tenemos aquí un canto de confianza en el Señor, escrito por un hombre quien verdaderamente entendió cómo fue de ser perseguido en su vida por los que querían matarle. Y aunque no tenemos seguridad sobre las circunstancias o la situación en particular que David estaba enfrentando en el tal momento cuando él escribió este canto inspirado, tenemos la respuesta de un hombre quien aún mirando la cara de la muerte experimentó el gozo y la esperanza del Señor. Nuestra esperanza en la cara de la muerte siempre es el Cristo que vive. Y por eso podemos gozarnos en tiempos de prueba. Mis hermanos de la Iglesia Bíblica, Palabra de Cristo, todos nosotros necesitamos tener este tipo de confianza en el Señor, la esperanza que viene por entender el poder de la resurrección de Cristo. Por la riqueza del Salmo y bastantes detalles dignos de nuestra profunda consideración, tomaremos 2 domingos para considerar los 11 versículos aquí en el Salmo 16. Y entonces no llegaremos al pináculo del argumento sobre Cristo hasta el próximo domingo para ver lo que dice el pasaje en conexión a la resurrección. Fui originalmente aún tentado a nada más predicar una porción del Salmo para dedicar nuestro tiempo allí, pero creo que necesitamos escuchar el mensaje total presentado en el principio del Salmo. Entonces pasaremos por el Salmo completo, por lo menos de una perspectiva de pájaro, para captar la vista panorámica ahora, y por el próximo domingo aterrizaremos en solamente una porción del Salmo para enfocar nuestro tiempo más precisamente ahí. Necesitamos el plato fuerte de la palabra para alimentarnos y sostenernos espiritualmente. Si podemos enfrentar la muerte y cualquier otra prueba con gozo y tranquilidad, nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo que vive, gozándonos en los tiempos de las pruebas. Ha sido dicho que nadie está verdaderamente listo a vivir hasta que primeramente ha llegado listo a morir. Podemos estar en la cara de la muerte con una calma y valentía, una fe fuerte si dependemos en nuestro triunfante Señor. Si podemos enfrentar hasta la muerte así, entonces podemos enfrentar todas las pruebas con la confianza segura en el Cristo resucitado. Entonces aquí en el Salmo 16 vamos a considerar 3 características notadas en las vidas que gozan en los tiempos de pruebas. Conocemos personas que aun cuando están enfrentando las pruebas,
pruebas tremendas, tienen gozo en su vida. No van a encontrarles de cómo estás. Oh, pues más o menos bien bajo las circunstancias que estoy enfrentando. Cuando la gente responde así, ¿por qué estás ahí bajo las circunstancias? Sal de ahí. Tenemos un Dios que tiene todo bajo su control. Confía en Él. Hay una manera de gozarnos aún enfrentando las dificultades que todos vamos a enfrentar, si no es ahora, mañana o en algún punto en el futuro. Entonces vamos a ver 3 características notadas en las vidas que gozan en los tiempos de pruebas. En realidad son más que 3 aquí, pero con el fin de presentar la enseñanza con un bosquejo más sencillo, he intentado categorizar las características bajo 3 áreas principales hallados aquí en el pasaje. Y mientras pasamos por el Salmo y consideramos las categorías de características, quiero exhortarles a notarlas para que puedan evaluar sus propias vidas y analizar cómo cada uno de ustedes están enfrentando sus pruebas propias. Este no es un mensaje para la gente ahí, es un mensaje para nosotros. ¿Cómo estamos enfrentando lo que necesitamos enfrentar? ¿Estamos confiando en el Dios quien resucitó a Cristo de la muerte? Salmo 16. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. La primera característica o categoría de características notadas en las vidas que gozan en los tiempos de pruebas son las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Notamos aquí en los primeros 4 versículos. Las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Podemos ver las convicciones expresadas así, empezando el versículo 1, en la dependencia en el Señor. Las personas que gozan en tiempos de pruebas dependen en el Señor. Hay una dependencia en el Señor. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Está diciendo, protégeme, Dios. Él tiene confianza que puede depender en el Dios soberano, que tiene todo bajo su control. La dependencia en el Señor. Protégeme, oh Dios. Hallando refugio en Dios. No está corriendo por aquí y por allá buscando otra manera de encontrar un refugio. No está confiando en sí mismo, no está confiando en los demás. Está confiando en el Señor y dependiendo en el Señor. Aquí notamos la confianza en la súplica por el refugio. La confianza en la súplica por el refugio. Protéjame, guárdame, oh Dios. La petición del salmista David aquí es: preserva mi vida. ¿A dónde corres tú? Para refugio en las tormentas de la vida. ¿Dónde corres? En el momento que tu corazón está aflijado, cuando estás recibiendo las noticias malas de algo que está pasando o que va a pasar. Los que gozan en los tiempos de las pruebas claman a Dios. Protégeme, oh Dios. Hay una dependencia en el Señor, como hemos notado, la confianza en la súplica por el refugio. Enseguida consideramos la declaración sobre el Señor. ¿Qué era la declaración que tenía el salmista sobre Dios? La declaración sobre el Señor. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo
fuera de ti. Y en la declaración sobre el Señor notamos la confesión del señoreo con reconocimiento. Está reconociendo de dónde viene la bondad de Dios. ¿Dónde viene la bondad de nuestras vidas? Viene de Dios. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Yo diré al Señor Yahweh, el Dios que cumple su pacto. Tú eres mi Señor. Esa es la palabra del Señor personal. Adonai, mi soberano, mi jefe, mi maestro. Él está usando diferentes nombres hebreos, mostrando cómo es Dios digno de nuestra confianza. Notamos aquí la sumisión absoluta. Ningún bien tengo fuera de ti. Literalmente está diciendo, mi bien no está más allá de ti, Señor. Afirma lo que hemos estudiado en Santiago 1:17, donde dice, todo buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él es digno de nuestra confianza, siempre es como una roca. Todo lo bueno viene de Dios, y más, no hay nada bueno aparte de Dios. Esto es la declaración sobre el Señor, la confesión de señoreo, que Él está en control, que Él va a someter a Dios. La confesión de señoreo con el reconocimiento de dónde viene toda bondad. Después notamos su delicia en los santos. Su delicia en los santos. Él dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está todo mi delicia. Versículo 3. Los santos, los seres santos, íntegros, en la Reina Valera. Algunos han pensado en las posibilidades que los seres santos se refieren a los ángeles. Pero esos santos, son los que están en la tierra, dice. Son los que han sido santificados, recibiendo la justicia imputada y practicando la justicia en el proceso de la santificación progresiva. Los que gozan en los tiempos de las pruebas tienen su satisfacción, su delicia en Dios y en el pueblo de Dios. Disfrutan estar con la familia, con el cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios es una de las bondades que viene de Dios. Para nosotros entendemos que el amor por Cristo contiene el amor por nuestros hermanos en Cristo. No puede ser, pues yo amo a Dios, pero yo rechazo a su iglesia. Yo amo a Dios, pero yo no voy a ir a la iglesia. No, si amamos a Dios, amamos lo que Dios ama y ama. Dios ama a su iglesia. De amar a Dios es de amar al cuerpo de Cristo. Eso es el testimonio de la iglesia. Por eso Pablo dio gracias en Colosenses capítulo 1, versículo 4, por los santos, diciendo, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Y cómo queremos luego reuniremos otra vez con los santos, domingo tras domingo, aún entre la semana. Buscamos tiempo para reunir juntos. Toda la iglesia para adorar congregacionalmente, pero aún entre la iglesia en grupos, pasando tiempo juntos porque disfrutamos la presencia unos a otros, porque es una manera de experimentar la bondad de Dios. Versículo 4 continúa. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Pues eso es simplemente lo opuesto, como la misma declaración al revés. Son los inconversos que adoran
su Dios falso. Los que rechazan a Yahweh, el Dios verdadero, y confían en los dioses falsos, no hallarán refugio ni gozo. A lo mejor van a hallar un poco de felicidad temporal en las cosas que ofrece el mundo. A lo mejor pueden buscar en cosas mundanas algo para sentir feliz por un momento, para tratar de escapar sus problemas temporalmente, usando el alcohol, la droga, una relación ilícita, algo por un momento, pero por los que han experimentado este tipo de escapismo, recuerden que en la mañana viene la realidad otra vez. No pueden escapar los problemas. No pueden nada más diluir los problemas, porque los problemas todavía van a estar ahí. Y regresan más oscuros después que tratar de un intento de escapar sin Dios. Sus dolores se multiplicarán. Escuchen, mis amigos, no todos los caminos llegan a Dios, como dice la gente en nuestra cultura de pluralismo. No, pues cada quien tiene su propia religión, todos los caminos llegan a Dios. Es una mentira. Es una mentira. Aunque la gente te dice que toda religión tiene algo bueno, que todas las creencias tienen valor, es una mentira. Solamente en Cristo Jesús puedes recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Todo lo demás por fin llega a la destrucción. Algunos de ustedes todavía están en el camino hacia la destrucción. Algunos de ustedes no han arrepentido de sus pecados. No han llegado a la paz y gozo que pueden experimentar en Cristo. Y tienen que considerar el mensaje de la resurrección, el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Evangelio, pues, primero a los Corintios 15, los versículos 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, y a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Algunos de ustedes han escuchado el Evangelio predicado. Algunos aún, domingo tras domingo, han escuchado. Han escuchado en sus casas por los estudios de discipulado. Pero hasta ahorita todavía están rechazando el Cristo resucitado. La pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Crees en Él? ¿Crees en su crucifixión y resurrección? No estoy preguntando si cree que es un evento histórico que ya pasó, pero ¿estás dispuesto a confiar en el Dios resucitado, Jesucristo resucitado? ¿Quieres experimentar el poder de la resurrección? ¿Vas a arrepentir de tu pecado y confiar en Cristo crucificado y resucitado? ¿O vas a seguir en el camino a la destrucción? La Biblia nos enseña que todos han pecado y la paga del pecado es la muerte. Puede ver en Romanos 3, 23 y 6, 23. Dios es santo y justo, entonces Él tiene que castigar al pecado, castigar al pecador rebelde. Creer en Cristo incluye volverse a un estilo de vida de pecado, a volverse a Cristo con un corazón sumiso, dejar el pecado y seguir al Señor. Creer es entrar a la salvación.
de la misma ira de Dios. Jesús fue levantado en la cruz para redimir a aquellos que creyeran en Él y fue resucitado para mostrar que Él cumplió su misión y su pago fue aceptado por el Padre. El Padre envió al Hijo a rescatar a los perdidos. Si rechazas la oferta de la salvación que te está extendiendo por Jesús, estás rechazando a Dios mismo. Estás viajando por el camino ancho que se dirige a la destrucción. Debes elegir un nuevo camino. El camino que se dirige hacia la vida. Para hacerlo debes salir del camino ancho que acomoda su religión muerta. Tienes que entrar por fe en camino angosto preparado por el Padre, dejando el camino recorrido por muchos y elegir el camino recorrido por pocos. Este es un tiempo en que el Espíritu de Dios puede obrar en tu alma, convenciéndote de tu pecado y concediéndote la fe que viene por escuchar la palabra de Cristo. Si Dios te ha convencido de que estás en el camino equivocado, que vas en la dirección equivocada, busca al Señor. Busca al Señor mientras puede ser hallado, encontrado. Invoque a Él mientras Él está cerca por su palabra. Te imploro que entregues a tu vida a Jesús. Él es el Hijo de Dios, enviado por el Padre, y está para salvar a los pecadores. Arrepiéntete y entrega tu corazón a Él. Cree en Él y serás salvo. Todo lo que vamos a ver entre este salmo, todo el beneficio para experimentar la paz y el gozo, depende primeramente en tener una relación con el Cristo resucitado. Entonces, hasta aquí hemos visto la delicia en los santos que existe en el corazón de los que gozan en los tiempos de las pruebas. La complacencia en los santos con el rechazo de los rebeldes. En el resto del versículo 4 podemos también ver su dedicación a la santidad. Su dedicación a la santidad. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Eso es donde viene la palabra compromiso. En mi descripción de la primera categoría de características de los que gozan en los tiempos de pruebas, las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Hay una dedicación a la santidad, el compromiso a la separación con la reafirmación de su lealtad, separado de los que practiquen la adoración a otros dioses, reafirmando su lealtad a Yahweh, el Señor. Se encuentra la bondad solamente en el Dios verdadero. Recuerden, el canto fue escrito por alguien enfrentando la muerte, pero aún así viviendo con un gozo inexplicable. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Por eso podemos gozarnos en tiempos de pruebas. La segunda categoría de características notadas en las vidas que gozan en tiempos de las pruebas está hallado en los versículos 5 al 7. El contentamiento experimentado por las promesas de Dios. El contentamiento experimentado por las promesas de Dios. Versículos 5 al 7. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor
que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. El contentamiento experimentado por las promesas de Dios. Y como el salmista expresa su contentamiento, hablando directamente a Dios en manera muy personal, con la frase, versículo 5, tú sustentes mi suerte. Tengo las descripciones de promesas notadas aquí en manera muy personal también, como declaraciones a Dios. En versículo 5 notamos el contentamiento experimentado por las promesas de Dios, expresado a Dios como tu provisión otorgada para mis cuidados. Tu provisión otorgada para mis cuidados. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Sobrefluya su contentamiento con Dios y sus promesas. Dios satisface sus anhelos y sus necesidades. El Señor es mi porción. El Señor es la porción de mi herencia. Aún más que cualquier herencia física o material, nosotros, como los hijos del Señor, tenemos una herencia espiritual. Y aquí se expresa que su porción es Yahweh, Dios mismo. Aun cuando pensamos en la herencia como la tierra que fue repartida a Israel, nos lleva a la mente como en la división de la tierra entre los tribus de Israel, los hijos de Leví, aunque recibieron ciudades, no recibieron un territorio de tierra como herencia, como los demás. Nota que dice Josué 13, versículo 33. Josué 13:33. Pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad, como Él les había prometido. El Señor Dios de Israel es su heredad. Él mismo es mi satisfacción, está diciendo, y mi copa. Después dice, y de mi copa. La copa puede ser referencia al destino bendecido o combinado con el término porción, referirse a la provisión para dar las fuerzas. Él mismo es mi sostén. Después dice, tú sustentas mi suerte. Mi suerte más definitivamente nos indica que el Señor, que es el Señor que nos prospera para hacer nuestro futuro seguro. Él es mi seguridad. Entonces está diciendo que el Señor es mi satisfacción, mi sostén y mi seguridad. Tu provisión otorga para mis cuidados y tu providencia ordena mis circunstancias. Tu providencia, Señor, ordena mis circunstancias. El Señor está en control. Pasa lo que pasa, enfrentamos lo que vamos a enfrentar, nada va a pasar que ha escapado del control del Dios soberano. Tu providencia ordena mis circunstancias. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Mi suerte, las cuerdas, como los límites de las fronteras y las posesiones de heredad, son palabras muy conocidas por los hijos de Israel desde los días de Josué. La idea aquí es que el Dios soberano es quien ordena todas las circunstancias en nuestras vidas y lo hace para nuestro bien y para su gloria. Tu providencia ordena mis circunstancias. Versículo 6 y versículo 7. Tu palabra orienta mis caminos. Tu palabra orienta mis caminos. Bendiciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Dios provee la instrucción que necesitamos para dirigirnos.
Esa dirección viene por sus consejos y los consejos son dados por su palabra. Salmo 119, versículo 24, también tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando dice aquí que su corazón instruye, es como la instrucción que recibimos cuando meditamos en la palabra. El Salmo 63, versículos 6 y 7. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilías de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. Los que gocen en los tiempos de prueba, mediten en la palabra. La palabra está instruyéndoles, dándoles el consejo, aún en la noche, cuando vienen otros pensamientos, cuando la preocupación puede venir, ellos meditan en lo que han sido instruidos por la palabra. Y los consejos de Dios dan tranquilidad, paz, gozo. Tienen convicciones expresadas por los compromisos a Dios. El contentamiento experimentado por las promesas de Dios. Pues mencioné que vamos a ver 3 categorías de características notadas en las vidas de los que gocen en los tiempos de pruebas. Pero será necesario dejar la tercera por la semana que viene. Porque si empezamos ahora a enfocarnos en lo que dice versículos 8 al 11, seguramente no voy a tener la capacidad de detenerme. Y vamos a terminar exponiendo todos los ricos tesoros sacados de esta mina de la palabra, y a lo mejor la comida fraternal va a quemar o enfriar, dependiendo cómo es la situación, ¿no? Aún más hay algunos principios de la hermenéutica, o sea, la interpretación bíblica sobre cómo el Antiguo Testamento está usado por los apóstoles en el Nuevo Testamento, que necesitamos considerar. Y quiero que todos puedan pensar juntos con mentes no cansados y distraídos cuando entramos ahí. Hoy en día hay algunas equivocaciones de interpretar que han llegado de ser muy populares, aún aceptadas entre muchos estudiantes de la Biblia, y será necesario que consideramos lo que sigue con poco más profundidad para que evitamos tales errores. Y como ahora tenemos este enfoque que vamos a continuar entre la próxima a ver, la porción del pasaje que nos revela a Cristo resucitado, vamos a dejar por el domingo de la resurrección. Entonces, hasta aquí quiero motivarles a considerar tus propias vidas. ¿Y cómo están reaccionando a las dificultades cuando vienen? Si alguien dice, no, pues yo no tengo ninguna dificultad, nunca he enfrentado ninguna dificultad. Voy a preguntar, ¿dónde estabas? ¿Abajo de qué piedra está escondiéndose? Porque estamos viviendo en un mundo con problemas. Y los problemas aún están tocando nuestras vidas. No podemos escapar lo que es las situaciones y las circunstancias. Pero no tenemos que permitir las emociones controlar nuestras reacciones a lo que estamos enfrentando. ¿Estás viviendo por la dependencia en el Señor como tu refugio, reconociendo su señoreo y su bondad? ¿O estás viviendo bajo la tiranía del temor por intentar depender en ti mismo? ¿Hay contentamiento experimentado en tu vida porque estás confiando en las promesas de Dios, quien te cuida? ¿Es Él tu satisfacción, tu sostén, tu seguridad?
¿Estás confiando en la providencia de Dios a ordenar las circunstancias y su palabra para orientar a tus caminos? Si tu vida no está marcada por el gozo, aún entre las pruebas, quiero animarte a profundizar en tu conocimiento de Dios y de su palabra. Conocer el mismo Dios que libró a Israel de la cautividad. El mismo Dios poderoso que podemos ver aquí en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que resucitó a Jesús de la muerte. Medite en el pasaje y venga también la próxima semana para recibir el resto de la enseñanza, donde encontraremos la conexión del Salmo 16 con nuestro Señor resucitado.